Hoy desmentiremos y corregiremos el video de Kike Arnaiz sobre su viaje cuyo título es "En Palestina viven atrapados por un muro". Ya el título es mentira para empezar. Si Kike se quiso referir a Palestina como si fuera un país que existe en toda la franja de Gaza, más zonas A y o B en Judea y Samaria o Cisjordania, de acuerdo a los tratados de Oslo, está faltando la verdad diciendo que viven encerrados por un muro. Estos territorios no están completamente amurallados en Judea y Samaria, sino que solo algunas fronteras de las zonas A y B contienen muros de protección. No solo eso, sino que Judea y Samaria limita con Jordania. No solo eso, sino que Gaza tiene salida al mar. Y no solo eso, sino que Gaza también tiene frontera con Egipto. Quizás aquí que se le olvidó decir que Egipto también construyó un muro protector en su frontera con Gaza. ¿Por qué será que todos hacen muros en las fronteras cuando son llamados palestinos? Una palabra: terrorismo. ¿Qué pasa por tu cabeza si digo la palabra Palestina? Te voy a decir lo mismo que le pasó a mi familia y a mis amigos cuando les dije que venía por aquí. Guerra, bombas, peligro, secuestros, nada bonito. Y si soy sincero, también estas palabras me pasaban por mi cabeza cuando decidí venir por aquí. Hoy estoy en Jerusalén y voy a cruzar el muro para ver cómo es la vida en territorio palestino. Kike quizás decía esta introducción para decir que las guerras, bombas, peligros y secuestros no eran algo verídico y son solo fake news. Lamentablemente todo esto es verdad cuando se habla de los árabes palestinos. Generan guerras, colocan bombas, lanzan cohetes y secuestran civiles israelíes. Todo esto es moneda corriente en territorio palestino. Acá es cuando comienza Kike a decir las peores mentiras y a dar los hechos en forma errada y sesgada, diciendo falacias o omitiendo datos y explicaciones fundamentales. Aquí a mis espaldas podéis ver cómo es el muro que separa este territorio palestino del otro lado, el israelí. Podéis ver que aquí hay armas, torretas de vigilancia y si os fijáis las vallas apuntan claramente hacia aquí para que los ciudadanos de esta tierra no puedan pasar hacia el otro lado. Y concretamente estos muros de esta zona de Belén son famosos por la cantidad de grafitis que tienen, grafitis políticos, grafitis rebeldes y sobre todo es conocido por el autor Bansky. Es surrealista pensar que hace 2 días estábamos justo al otro lado de este muro y ahora estamos aquí en territorios palestinos. Y para nosotros como turistas es como, bueno, súper fácil, cruzas y ya está. Pero hay gente aquí que se sienten como en una cárcel. Realmente mirad, estás atrapado por un pedazo de muro gigante. Kike hace creerle a la gente que Israel amenaza a los llamados palestinos con armas, apuntándolos constantemente y dice que están como encerrados en una cárcel. No se entiende por qué no explica que esto no es un gueto o una cárcel, sino un muro de protección antiterrorista. Verán, los muros se construyeron tras las oleadas terroristas, conocidas como intifadas. La primera intifada fue en 1987. Israel cedió unilateralmente territorios con la firma de los tratados de Oslo, algo que no calmó al terrorismo árabe palestino. La segunda intifada comenzó en el año 2000. Israel cedió unilateralmente Gaza para frenar la violencia y nuevamente no solo no frenó el terrorismo árabe palestino, sino que encima el grupo terrorista Hamas tomó el poder en la franja y comenzó desde ese momento a lanzar misiles y cohetes, además de globos incendiarios a Israel. También cavan túneles para cruzar terroristas yihadistas y mártires. Desde los territorios y ciudades árabe-palestinas de Judea y Samaria también cruzaban diariamente en forma ilegal terroristas y mártires que acuchillaban civiles, volaban autobuses y atropellaban gente. Una tercera intifada se inició en 2017 tras la decisión americana de trasladar su embajada a Jerusalén. Desde 2002 empezó la construcción de estos muros de protección, reduciendo el número de atentados suicidas con bombas llevados a cabo desde Judea y Samaria de 73 entre 2000 y julio de 2003 a 12 desde agosto de 2003 hasta finales de 2006. El muro solo tiene el propósito de salvar vidas. Voy a intentar resumir el conflicto Israel-Palestina lo más breve y sencillo que pueda porque es una historia de miles de años, de muchísima información. Sí es cierto que el conflicto cuenta con mucha desinformación de parte de los medios y redes sociales, pero no es cierto que el conflicto lleva miles de años. Se puede ver de diferentes formas cuál es el comienzo del conflicto. Si hablamos del conflicto judío-árabe, el mismo comenzó más que nada a finales del siglo XIX. Si hablamos del conflicto en sí, con quienes hoy se autodenominan palestinos, el mismo comenzó luego de la Guerra de los 6 días en 1967. En ese momento se acababa de crear la OLP, Organización por la Liberación de Palestina, y desde ese momento los árabes que vivían en ciertas zonas de Gaza y Judea y Samaria comenzaron a armar una identidad nacional y a crear una imagen de ser un pueblo llamado palestinos, y allí recién quisieron crear un país propio llamado Palestina, ya que hasta ese entonces solo les interesaba destruir Israel y echar a todos los judíos de Medio Oriente sin importar si el territorio iba a ser parte de Jordania, Egipto, Siria u otro país árabe. Pero para los que no lo conozcáis, que tengáis una pequeña idea de la manera más neutral que pueda, porque esto desde el punto de vista en que lo mires puede parecer una cosa u otra, entonces voy a intentar resumiroslo lo más sencillo y fácil posible.
Este territorio, lo que ahora es Palestina, Israel, siempre ha sido pues muy conflictivo, siempre ha sido tierra de mucha gente. Aquí han estado los romanos, han estado los turcos, otomanos, los judíos, y los últimos años han estado los árabes, ¿vale? Entonces, bueno, siempre ha habido como disputa por territorio. Resulta que en el siglo XX empezó a haber muchísimo antisemitismo, y pues los judíos empezaron a mudarse, empezaron a venir hacia aquí, hacia Tierra Santa, porque es una tierra muy importante para su religión, como también para los cristianos y como para los musulmanes, etc. Entonces, bueno, pues empezó a llegar gente. Este territorio estaba ocupado por los árabes y pues había algún asentamiento judío pequeño que convivían más o menos en paz. Aquí Quique dice que los árabes estaban en los últimos años en el territorio y que tan solo había algunos asentamientos judíos. En los territorios asignados al Estado judío en 1948 había un 82,1% de judíos, así que desestimar la cantidad que había es ridículo. Por otro lado, la tierra no era árabe como dijo Quique, sino que era británica. Estas tierras eran públicas, sin dueño, que eran propiedad de los británicos. También había asentamientos de tierras judías y árabes dispersas, pero hay que entender que no era como si hubiera unos pocos judíos asentados en lo que era todo tierra árabe, esto es, simplemente completamente erróneo. Con el final de la Segunda Guerra Mundial y todo el holocausto que hubo, toda la matanza a judíos que hubo por parte de Hitler y por parte de todo el antisemitismo que se generó allí, pues muchísimos judíos se vinieron a vivir hacia aquí, hacia Israel. Y empezó a haber conflictos por territorio. Quique indica aquí que los judíos quisieron ir a vivir y crear un estado por el holocausto. Si bien esta fue una razón para acelerar la idea del sionismo, que era que el pueblo judío se uniera nuevamente en su tierra nativa y ancestral en autodeterminación, esta no fue la razón de ser ni de la inmigración judía ni de la creación de Israel. Aquí podéis ver en el mapa lo que era en ese momento el territorio de Palestina y los pocos asentamientos judíos que había. Este mapa es incorrecto y completamente falso. Como dijimos antes, lo verde no era territorio palestino. Primero porque los árabes de esa zona recién se hicieron conocer como palestinos desde 1967, y aparte porque, tal como explicamos, lo verde eran terrenos públicos del mandato británico. Esto no era un país llamado Palestina, nunca existió tal país. Pero bueno, esto era territorio del Reino Unido después de la Primera Guerra Mundial, y como vio que había mucho conflicto, dijo: mira, me voy a lavar las manos y le voy a regalar este territorio a la ONU y que la ONU haga con esto lo que quiera. Y la ONU lo que hizo fue pues decir: vale, vamos a crear un territorio, un nuevo país que se llamará Israel, y vamos a dividir territorio israelita y territorio palestino en dos. Quique correctamente aquí indica que esto era un territorio británico, pero omite mencionar que el Reino Unido le prometió todo el mandato a los judíos con la Liga de las Naciones, pero luego entregó el 77% del mandato a los árabes, quienes crearon allí un país llamado Jordania. El resto del mandato se volvió a dividir como Quique lo indicó en el mapa, pero no lo dividió entre territorio israelita y palestino como él dice. Lo dividió simplemente entre judíos y árabes. Los judíos hasta ese momento eran quienes usaban el gentilicio palestinos y pasaron a llamarse israelíes, no israelitas. En 1948 declararon la independencia del Estado judío. Los árabes simplemente se hacían llamar árabes y rechazaron la propuesta. Y así es como quedó el mapa en ese momento. Pero bueno, esto no le hizo ninguna gracia a los árabes que estaban viviendo por aquí, y pues se enfrentaron a Israel, hubo una guerra que Israel ganó y por lo tanto ganó más territorios. Como recién dijimos, los árabes rechazaron la partición y lanzaron la guerra de destrucción y genocidio judío el mismo día que se fundó el actual Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Y su territorio se fue expandiendo poco a poco. En el 1967 hubo otra guerra, la guerra de los 6 días, porque en 6 días volvieron a rebelarse, Israel volvió a ganar territorio, y en resumen, cada vez que hay una guerra, cada vez que hay enfrentamientos, Israel pues va cogiendo más y más territorio y dejando pues Palestina cada vez en un mapa más pequeñito. La de 1967 fue otra guerra iniciada por los árabes con el objetivo de destruir Israel. Israel ganó esas guerras y anexó el territorio ganado, lo cual está avalado por las Naciones Unidas en el contexto de guerra defensiva. La situación no es que Israel esté invadiendo o conquistando a los árabes como Quique indica, sino que cada vez que le iniciaron una guerra debió defenderse y al salir victorioso ganó también territorio. Bueno, se construyó este muro que separa Palestina de Israel, y a día de hoy pues sigue habiendo enfrentamientos, sigue habiendo conflicto, porque incluso poco a poco Israel sigue poniendo asentamientos en territorio palestino para ir creciendo poquito a poco. El conflicto no continúa porque Israel ponga asentamientos como Quique dice. Primero que Israel construye casas solo en las zonas C que son legalmente israelíes.
Nunca hubo soberanía árabe en la zona C de Judea y Samaria. Y por otro lado, lo de los asentamientos es una nueva excusa árabe para seguir el conflicto. Ellos quisieron echar y destruir a los judíos incluso antes de que hubiera asentamientos, e incluso antes de que hubiera siquiera el Estado de Israel. Y yo no soy un experto en esto, tampoco os puedo contar toda la historia con detalle, ni me puedo posicionar de ningún lado. Al menos Kike acá mete la pata e indica que no sabe nada del conflicto, lo cual se nota y mucho. Aunque es falso que no tomó partido por ninguno, se nota que lo hizo porque si no, no hubiera hecho este video sesgado y mentiroso, que de turístico no tiene nada. El motivo por el cual puedes verlo desde un lugar o desde otro es porque si te pones en el punto de vista de los judíos, de los israelíes, pues dices, este territorio nos pertenecía a nosotros antes, estábamos aquí antes, Dios nos ha dicho que esta tierra es nuestra, etcétera. El sustento y reclamo judío por la tierra de Israel no es religioso y no es porque digan que Dios se las dio. Kike vuelve a mentir en esto. El reclamo y sustento surge de la presencia judía continua por 4000 años allí, además de haber recibido la aprobación de las Naciones Unidas y anteriormente de la Declaración Balfour y San Remo por la Liga de las Naciones. Además, ha sido el único pueblo que tuvo independencia en estos territorios con el Reino de Israel y Judea. Y si te pones desde el punto de vista de los palestinos, pues puedes decir, nosotros llevamos aquí muchos años, has llegado a nuestra tierra y nos has ido echando. Los hoy llamados palestinos no fueron echados por los judíos, nunca Israel los echó. Y de hecho, si quisiera expulsarlos, lo podría hacer en menos de un día, pero no lo hace porque el movimiento sionista nunca pidió la expulsión de no judíos de la tierra. Entonces, bueno, imaginaos que donde vives, en el sitio en el que estás viviendo, en tu casa, por ejemplo en Madrid, en Aranda de Duero, que es mi pueblo, llega un día alguien y me dice, fuera de aquí, este territorio ahora es mío, pues evidentemente no me haría ninguna gracia, y menos si me plantan un pedazo de muro así para que no pueda pasar a mi casa. Entonces es normal que haya enfrentamientos, es normal que siga el conflicto activo. Acá sí que Kike Arnaiz muestra su verdadera cara. Miente descaradamente argumentando que los judíos echaron a los árabes palestinos de sus casas y los compara como con una situación hipotética de que lo fueran a echar a él de su casa en Madrid, diciendo que ahora eso es tierra de Israel. España es un país independiente, Palestina no era siquiera un país, e Israel no echó a ni una sola persona de su casa y no inició ninguna guerra contra los árabes que vivían en el mandato británico de Palestina. Bueno, quizás el conflicto que más está en los medios a día de hoy es Gaza, ¿vale? La frontera de Gaza, la franja de Gaza, que es un territorio que justo bordea con el mar y ahí sigue habiendo bastante bloqueo. Ahí el gobierno israelí lo tiene rodeado, tiene bloqueado todo lo que es suministros de agua, de electricidad, el mar lo tienen bloqueado. Creo que solo hay como 10 kilómetros de mar que pertenecen a Palestina y todo lo demás es territorio israelí. Kike dice otra mentira más. Israel le da agua, electricidad, insumos, comida y medicamentos gratis a la gente que vive en Gaza en forma gratuita, incluso cuando ellos le lanzan cohetes día a día. Si hay un bloqueo es mayormente de los egipcios, quienes cierran la frontera completamente con Gaza, a diferencia de Israel, que les permite cruzar diariamente para ir a trabajar. Nati tiene una historia que contarnos de una vez que iba viajando por aquí y tuvo un control. ¿Qué pasó? Exacto, estábamos con amigos y estábamos viajando de ciudad en ciudad. Estaban interceptando todos los autos porque, bueno, buscaban a alguien y de alguna forma nos apuntaron con una metralleta en la cabeza a todos y fue horrible, pero creo que lo más horrible fue que el taxista no le importó, fue como rutina para él, totalmente. O sea, me parece terrible que tu rutina sea que te apunten con una metralleta en la cabeza y que lo veas como normal. Pues no, un control rutinario habitual. Y no sé, chicos, decidme por favor en los comentarios qué os parece todo esto, qué os parece que haya a día de hoy un pedazo de muro así en el año 2019 que separe países, culturas, que separe, no sé, que separe ficciones, porque no deja de ser fronteras. Las fronteras no dejan de ser una ficción que nos hemos inventado nosotros y estamos creándonos cárceles que separan derechos humanos. Yo esto la verdad es que no lo puedo entender, no me cabe en la cabeza estar aquí ahora mismo. Lo de las metralletas es una falacia. Solo podría pasar en alguna situación hipotética con posibles terroristas, pero las fuerzas de defensa israelí nunca apuntan a nadie por un control rutinario como ellos argumentan. En cuanto al muro, vuelve a mentir y decir que esto es una cárcel, que es inhumano. Omitir explicaciones nuevamente de por qué se construyeron realmente es algo inaudito y muestra su ignorancia. Muchas gracias por ver el video y esperemos vernos en el próximo video desmentido.